Porque Bogotá no es solo cemento y ladrillos. Bogotá se construye con ideas, con preguntas, con historia y con todos nuestros sueños. Y este podcast nace para eso, para que pensemos la ciudad en voz alta, para que Bogotá se escuche, se dialogue y se imagine. Bienvenidos y bienvenidas a Planes y Planos, el podcast donde Bogotá se piensa en voz alta. Hoy vamos a hablar de paz como un camino que se construye todos los días en la ciudad. Nos acompaña Isabelita Mercado Pineda, alta consejera de paz, víctimas y reconciliación, abogada, experta en derechos humanos y con experiencia directa en la implementación del acuerdo de paz. Isabelita se ha dedicado por más de 10 años a entender las complejidades del conflicto y la violencia en Colombia. Hoy hablaremos de cómo una ciudad como Bogotá recibe, acompaña e integra a las víctimas, a los firmantes de paz y a sus familias, sobre el desafío, nada fácil, de convertir la reconciliación en algo real, cotidiano y capaz de abrir oportunidades de vida sin que la violencia siga mediando nuestras relaciones. Bueno, Isabelita, bienvenida a Planes y Planos. ¿Cómo estás? Hola Úrsula, qué emoción estar en este espacio. Gracias por invitarnos. Pues hace mucho rato quería que vinieras porque yo creo que este es un tema vigente, permanentemente vigente y que necesita que encontremos lugares comunes para sentarnos todos a conversar y a entender que finalmente este es un tema de todos, ¿no? De acuerdo. Yo creo que se ha vuelto como tabú hablar de paz, porque naturalmente se asocia a la política, pero al final, pues lo que hemos buscado también nosotros es demostrar que la paz es algo que arranca incluso en el nivel más pequeño, en el espacio más íntimo, en la familia, y que si no logramos dar estas conversaciones y darlas de una manera tranquila y pacífica, pues nunca va a ser posible realmente tolerar a quien piensa distinto, construir conjuntamente con el que piensa distinto. Entonces, pues esta es una oportunidad maravillosa para hacerlo. Bueno, y cuéntanos tú ¿cómo es tu vínculo con el tema de paz? ¿Cómo una abogada como tú, joven, termina tan involucrada con todos los temas de paz, de víctimas, de reconciliación? ¿Cómo es ese camino tuyo? A ver, yo creo que a mí siempre me han llamado la atención como los temas del conflicto. Me parecía que un país que vivía más de 50 años en conflicto era algo como que se había vuelto un paisaje. Pero cuando llego a vivir a Cali, yo soy caleña, pero mis papás los trasladan por fuera de la ciudad, y cuando volvemos a Cali, yo tenía 11 años, acababan de volver. Que por cierto, tú no tienes acento caleño. No, ya no, por ningún lado. Se me perdió, pero cuando voy a Cali sale. Vuelvo al colegio, acababan de regresar a una niña que había sido secuestrada por 7 meses por las FARC, de mi año, se vuelve gran amiga mía. Y empiezo a entender que en el colegio la alarma de simulacro que teníamos, en vez de que fuera para incendios o temblores, era si la guerrilla se tomaba el colegio. Entonces, cuando sonaba la alarma en el colegio, era si eso pasaba. Y una noche estábamos como en un camping en el colegio. ¿Y te sucedió que sonara? Sí, estábamos una noche en un camping en el colegio, suena la alarma, estábamos en el auditorio y pues éramos desde sexto hasta 11 los que estábamos como en ese espacio. Y me acuerdo perfecto de ver a el que era como el chacho de bachillerato que estaba en 10º en un ataque nervioso porque la guerrilla se iba a tomar el colegio. A él la familia le habían secuestrado en La María, que había sido tiempo antes. Y yo decir, fue pucha, Dios mío, o sea, la guerrilla se tomó el colegio y nos van a secuestrar y estamos todos acá. Y finalmente había sido como una falsa alarma, pero me acuerdo mucho que ese momento me marcó porque pero no era un simulacro ni nada. Se había activado la alarma. Uy, pero qué angustia. Pero me acuerdo perfecto de pensar cómo es posible crecer así y que esto sea normal. Entonces desde ahí empecé como a interesarme mucho en esos temas. Me graduó de la universidad y decido empezar a hacer una pasantía en la MAPOEA que le hacía seguimiento al proceso de justicia y paz. Entonces mi rol era ir a las audiencias de justicia y paz, en el Tribunal de Justicia y Paz, en la séptima como con 21, con 22, y era todo el día escuchar esas audiencias, y me tocó particularmente la de Ramón Izaza, que es creo que el paramilitar más viejo de Colombia, sí. Muy, muy viejo. El clan paramilitar de él era con sus... ¿Y tú eras una mujer de 20 años? De 22. Era con sus yernos. Y empieza este señor a contar, pero este era un campesino, a contar cómo arranca en el paramilitarismo, cómo empiezan las incursiones de la guerrilla, y empiezan las víctimas como a exigir respuestas, muchas mamás yendo a entender por qué había pasado. Tenían además como un esquema de reclutamiento que me impresionó mucho, un computador, cuándo se había vinculado el menor de edad, dónde había sido el entrenamiento, a dónde lo habían mandado, y yo decía, no puede ser que esto pase de estas dimensiones y como que el país
no frene a decir, pucha, esto no puede seguir pasando. Y ahí de la mano empezaron como los problemas para que se dieran las audiencias. Entonces, por ejemplo, un día no llegaban todas las víctimas y el IMPEC decía, no, es que hoy no teníamos plata para la gasolina, hoy el bus se pinchó. Y yo decía, esto es como el país del Sagrado Corazón. Y después de eso, entonces, ya estaban en la negociación del acuerdo de paz y yo me acuerdo que creo que se había firmado solo el punto 1, que era reforma rural integral, y yo decía, es que esto puede ser una cosa... ¿Ya estabas vinculada? No, ahí no estaba vinculada todavía, pero me acuerdo de leer las noticias cuando se firmó el punto 1 y yo decía, yo quiero estar ahí. Sí, como esto puede ser una cosa realmente transformadora para el país, histórica. Después de múltiples intentos de negociación fallidos, el antecedente reciente había sido el Caguán, la silla, esa silla vacía, o sea, son como imágenes que yo igual era muy chiquita, pero como que me marcaron. Y ahí entonces se da la oportunidad de que yo me vinculara al proceso y arranqué en un equipo, del equipo de participación que tenía un proyecto específico que se llamaba Alcaldes y Gobernadores por la Paz. Íbamos a aquellos municipios y a aquellos departamentos priorizados por la delegación del gobierno a tratar de bajarles la información de cómo iba avanzando la negociación y de entregarle a la delegación del gobierno las dudas que ellos tenían. Y después de eso, pues ya tuve el privilegio de pasar a la Secretaría Privada de Sergio Jaramillo y ya acompañarlo hasta que se firmara el acuerdo. Isabelita, entonces tú has visto mucho, claro, como personal, que yo creo que no hay un colombiano que directa o indirectamente no sé si la palabra sea del todo víctima, pero que esté en contacto, que haya tenido contacto con las tragedias y con lo que significa este conflicto armado en el que hemos vivido durante tantos años. Pero si tuvieras que definir ese conflicto, sabiendo que es un conflicto que se ha transformado, ¿cómo defines tú ese conflicto en Colombia? Si se pudiera resumir. Yo creo que este conflicto ha estado definido, lo primero que se me viene a la mente es como el dolor. Creo que el conflicto armado solo carga historias de dolor, independientemente del bando e independientemente del actor. Si tú revisas como la historia en relación a el paramilitarismo, solo hay historias de dolor asociadas a ello. Si revisas la historia de la guerrilla, solo hay historias de dolor asociadas a ello. Como por ningún lado, el conflicto yo creo que ha traído algo positivo para el país. Creo que la guerra nunca dejará nada positivo para nadie. Y adicionalmente, pues yo definiría el conflicto como una serie de elementos que no han sido abordados nunca realmente a fondo y que hacen que la violencia pueda reciclarse y reciclarse y reciclarse y transformarse. Y al final, pues eso era como lo distinto del acuerdo del 2016, que ahí digamos que hay como un antes y un después, donde se dice, esto no es un acuerdo simplemente de desarme y de desmovilización, que habían sido los acuerdos anteriores, sino que este es un acuerdo para abordar esos elementos que han permitido que el conflicto se recicle históricamente. Por eso se mete el tema de tierras, por eso se mete el tema de participación política, cómo profundizamos la democracia y le damos voz a aquellos sectores que no han podido participar, por eso se mete el tema de sustitución de cultivos ilícitos. Ahí sigue siendo además una discusión vigente y latente en el país, la satisfacción de los derechos de las víctimas. Colombia es un país con más de 10 millones de víctimas. ¿Cómo abordamos este problema? ¿Cómo cerramos las brechas entre el campo y la ciudad? Y por eso un acuerdo distinto, que sí buscaba revisar esos temas que habían permitido que el conflicto se reciclara. ¿Y tú crees que la violencia también sea un tema arraigado culturalmente en nuestra sociedad o o está detonado por inequidades o por otros temas o es parte de nuestra cultura también? Yo creo que a veces uno oye que la gente sí, dice yo creo eso así que con esta por el claridad. contrario, creo que la violencia y el conflicto han generado ya patrones en el comportamiento de nuestra sociedad. No creo que sea algo natural del colombiano, sino que vivir tantos años en medio de la guerra ha generado eso. Creo como que respuesta inmediata. Como respuesta, como desconfianza, por ejemplo, es como lo primero que se me viene a la cabeza acá. Y solo en Bogotá, si uno revisa en Bogotá, cerca del 30% nadie quiere que un excombatiente sea su vecino, que una víctima sea su vecino, que un ex paramilitar sea su vecino. Tú le preguntas a la gente si confía en el vecino, independientemente que no tenga ninguna de esas categorías, y te dice que no. Sí. Entonces yo creo que hay un problema de desconfianza muy grande y creo que también nos ha hecho mucho daño como la noción del enemigo interno, que era una noción como un concepto muy asociado
pues como a la fuerza pública a combatir pues un grupo armado contrainsurgente, y esa noción del enemigo interno me parece que ha hecho que sea muy fácil tildar y señalar a quien piensa distinto. Sí. Entonces siempre ha sido fácil señalar a quien es sindicalista, a quien protesta, a los jóvenes que hoy salen a protestar, y ese tipo de todo como lo que de se salga del esquema. Exacto. O de ese tipo de marcaciones yo creo que nos han hecho mucho daño, y si algo hemos aprendido en Colombia es que la estigmatización en este país mata. Entonces creo que eso es como una herencia de vivir tantos años con la violencia, de convivir, que todo el mundo empieza como a adaptarse a ese escenario como un de mecanismo zozobra, de protección, sí. También, de alguna manera. Y ahorita que mencionabas Bogotá, claro, el conflicto es distinto en el campo a lo que es en una ciudad como Bogotá. Y a ti, en tu nuevo rol, pues te ha tocado asumir el conflicto desde Bogotá. ¿Qué es distinto entre la ruralidad y el conflicto, o cómo se ve el conflicto desde una ciudad como Bogotá? Lo primero es que hay que partir del hecho de reconocer que el conflicto armado sí se ha dado en Bogotá. Entonces digamos que hay como una noción y una creencia del conflicto. Que mira, que esto que estás diciendo rompe un paradigma, porque uno pues tiene la noción de que lo que está pasando es en el campo, y que Bogotá recibe las víctimas o apoya a las víctimas que llegan migrando a Bogotá, ¿no? Exacto. Y todo lo contrario, si uno revisa la historia reciente de Bogotá, acá en Bogotá tuvimos 3 magnicidios en Aeropuerto El Dorado, tuvimos la bomba del Nogal, tuvimos la bomba de la Escuela de Cadetes, tuvimos la bomba de la Escuela Superior de Guerra, tuvimos un sinnúmero de secuestros, un asesinato y una persecución especial a líderes sindicalistas y también a magistrados o jueces. Esto solo por poner algunos ejemplos. Y sin ir más lejos, recientemente el asesinato de Miguel Uribe. Entonces, yo creo que el conflicto armado, o sea, no creo que los hechos demuestran que el conflicto armado sí se ha dado en Bogotá. No es una cosa que haya sido lejana, sino que Bogotá, claro, recibe un montón de víctimas y excombatientes que acá deciden llevar a cabo su proceso de reincorporación o reintegración, pero también han habido una serie de hechos en la ciudad que nos marcan y nos rompen como sociedad, y esto sin siquiera mencionar lo que ha ocurrido en Sumapaz. Recordemos que en Sumapaz además asesinan la guerrilla de las FARC a 13 ediles del Partido Liberal. Sí. Entonces sí hay un sinnúmero de historias, de hechos que nos permiten decir, en Bogotá ha ocurrido el conflicto, y eso también nos ha marcado como bogotanos y también nos ha fracturado en esta sociedad. Y hay víctimas del conflicto bogotanas, o sea, que han sido víctimas en Bogotá. Correcto. Eso es bien importante. Y entonces tú asumes la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación. Son 3 palabras con mucho contenido, y a ti te toca como construir paz, atender víctimas y reconciliar a través de la memoria. O sea, son 3 temas súper gruesos, súper importantes. Cuéntanos un poquito cuál es esa labor. Bueno, la consejería es una entidad, realmente es una oficina sí, que hace parte de la Secretaría General, pero es una oficina que es muy bonita, que tiene además una labor pues que es importantísima, y una cosa muy bonita que ha pasado en Bogotá es que independientemente de la posición ideológica del alcalde, Bogotá siempre ha tenido un compromiso firme por la paz. ¿Tu consejería existe desde hace cuántas administraciones? 2012. Antes era una oficina que era exclusiva de atención a víctimas y fue evolucionando, y en el 2016, luego de la firma del acuerdo de paz, se convierte en, ya digamos que la primera palabra es Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, pero pasando por todos los gobiernos, la primera consejera fue Ana Teresa Bernal, pasando por todos los gobiernos, o sea, por eso digo, desde Petro hasta hoy, el alcalde Carlos Fernando Galán. Bogotá siempre ha mostrado un compromiso con la atención a víctimas, con la construcción de memoria, porque al final la memoria es un instrumento para garantizar o contribuir a esa no repetición, y con la atención a excombatientes, esto en menor medida, pero en esta administración sí le hemos puesto todo el foco a eso. Bueno, de memoria quiero hablar más adelante porque creo que es un tema importante, pero hablando un poco del proceso de paz, esa tarea de nosotros de territorializar ese acuerdo de paz aquí en Bogotá, ¿cuál es ese compromiso de la administración y cómo lo estamos haciendo? Pues esto es algo muy particular porque yo me acuerdo de estar en el momento de la negociación de La Habana y de ponerle todo el foco y la energía a esos 170 municipios que habían sido priorizados en el marco del acuerdo, que al final son los 170 municipios que conforman los territorios PEDET. E incluso pensar, sobre todo en las zonas rurales, en esta figura de los planes nacionales sectoriales, que buscaba un plan sobre cada uno de esos temas gruesos para sobre todo cerrar las brechas entre el campo y la ciudad. Y solo cuando llego a este cargo entiendo la importancia de las ciudades en esa implementación. Eso era algo como que en mi cabeza no había hecho clic todavía.
y por qué es importante que las ciudades implementen el acuerdo y por qué es este mandato de territorializar el acuerdo. Pues primero porque a las ciudades desafortunadamente siguen llegando víctimas. El conflicto fue algo que no se acabó en 2016, sino que por el contrario se ha venido recrudeciendo. El año pasado el desplazamiento aumentó en un 300%. Solamente Catatumbo dejó 85.000 desplazados y esto ha hecho que pues a Bogotá sigan llegando y aumenten. Y no estamos hablando lo suficiente de esas cifras, Correcto. No estamos hablando lo suficiente. El desplazamiento viene en aumento, el reclutamiento forzado viene en aumento, la violencia sexual también, todos los delitos que empiezan a ser naturales al conflicto, en la medida en que hay un descontrol territorial y un enfrentamiento entre grupos armados para lograr control territorial, pues lo único que eso genera son víctimas y víctimas y más víctimas que llegan a las ciudades pues en busca de seguridad, de oportunidades y otro tipo de elementos. Pero adicionalmente, ¿por qué es importante pensar en las ciudades a la hora de construir paz? Porque acá también llevan a cabo su proceso de reincorporación o reintegración los excombatientes, que le están apostando a un camino en la legalidad. Si uno desde las ciudades no genera esas herramientas para que exista como un ecosistema fértil para que eso se dé, personas además con múltiples capas de exclusión e invisibilidad, pues va a ser muy difícil que en la legalidad puedan reconstruir sus proyectos de vida y va a ser más fácil volver a la ilegalidad. ¿Cómo es esa ruta de atención y reparación de las víctimas? ¿Cuál es ese proceso? ¿Cuál es esa ruta que tienen? Colombia, digamos, yo creo que es el país que más ha avanzado frente a temas de reparación a víctimas. Yo hace poquito contaba que, de hecho, Colombia tiene el programa de reparación administrativa más ambicioso y extenso del mundo. Nuestro objetivo es reparar a 7 millones de víctimas administrativamente. Si uno revisa otros programas, por ejemplo, Indonesia, el de Perú, no superaban los 200.000 habitantes. Querer reparar a 7 millones de víctimas, pero además no solamente en materia monetaria, porque no solamente es la indemnización, sino que adicionalmente es la satisfacción, la construcción de memoria, la rehabilitación en salud, un retorno, una reubicación o una integración local, pues el reto es gigantesco. Entonces, eso para decir que digamos que el andamiaje institucional es robusto, es grande y Colombia es un referente para el mundo a la hora de atender y reparar a víctimas de conflictos armados. Somos un referente mundial. Segundo, entonces esa ruta es muy robusta. Como el paso a paso es robusto. Las entidades territoriales o las ciudades, el rol que tenemos es que una vez una víctima llega, por ejemplo, desplazamiento forzado, rinde una declaración ante el Ministerio Público donde cuenta básicamente qué le pasó, quién lo desplazó, por qué pasó, qué amenazas vivió, y ahí automáticamente llegan a la consejería. Ahí nosotros hacemos una breve entrevista como para entender si la persona tiene red de apoyo, no tiene red de apoyo, si es la primera vez que llega a Bogotá, con cuántos hijos llega, y empezamos como a enrutar a los distintos servicios del distrito. Articulamos con educación. Cada niño y niña víctima que llega recibe un cupo en educación independientemente del momento del año, un cupo en una ruta escolar, un cupo en el programa de alimentación escolar, acceso a los jardines infantiles de integración social, nosotros la portabilidad en salud para asegurarnos que acá puedan acceder al sistema de salud y nosotros les brindamos alojamiento y alimentación. Isa, ¿y la víctima o las familias víctimas tienen alguna incidencia en esa ruta o la ruta ya está establecida por el distrito? Es decir, como que aquí también hay como una construcción de vida propia o de familia. ¿Qué tienen estas familias para decir sobre cuál es el camino que quieren recorrer? Lo hemos venido empezando como a escuchar a esas víctimas para ver cómo mejoramos porque la opción de vida o lo que todos quieren de vida no es la misma para todos, ¿no? De acuerdo, y yo creo que Bogotá tiene ese elemento maravilloso y es que acá pues realmente las víctimas pueden decidir qué quieren hacer y cómo pueden hacerlo. Justamente en función como de escucharlas, yo me acuerdo que el primer año que yo empecé a recorrer los albergues y a hablar con ellas, les preguntaba como cuénteme usted pues qué quiere hacer en Bogotá, cómo se mueve en la ciudad, y esos primeros meses son meses muy duros porque todavía hay mucha incertidumbre de no sé si vamos a poder regresar, no sé si vamos a poder o se nos vamos a quedar acá, no hay todavía un tema de yo me quiero quedar en Bogotá, sino todavía añorando. Debe haber un primer momento que se piensa que esto es temporal. Sí. Y se puede volver después al territorio, a su vida, a su cultura, a sus raíces, ¿no? Que ahí también hay un tema importante. Y sobre todo a sus cosas, como a sus formas de vida, como a su casa. Muchos además todavía, pues Colombia es un país que es muy campesino, entonces muchas de esas víctimas dicen yo allá tengo mis 2 gallinas, tengo mi casa así, vivo de esto, produzco, no sé, quesos, lácteos, tengo mis formas de mis medios de vida como consolidados, tuve que venirme con lo que me traje en la espalda. Entonces en esos primeros meses pues digamos que hay mucha confusión todavía y todavía no hay como un querer de construir un proyecto de vida en Bogotá. Pero empezamos a buscar cómo robustecíamos esa ayuda
escuchándolos a ellas. ¿Qué entidades te ayudan o con quiénes trabajas en el distrito y qué soportes hay por parte de todo el distrito? Porque además esta labor es titánica y pues tu consejería sola no podría abordar todos estos temas, ¿no? Esto necesita articulación de todos. Esta labor es titánica y por eso tenemos 7 centros de encuentro en la ciudad, que son en esas localidades donde mayor número de víctimas tenemos. De hecho, abrimos el último en Usme en diciembre y nos abrió un centro de encuentro en Bogotá hace 14 años. Y ese lugar, la lógica de esos lugares, de esos centros, es que las víctimas no sean pimponeadas de entidad en entidad, sino que en ese solo espacio puedan encontrar a la Secretaría de Integración Social, a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Salud, a nosotros, a la Unidad para las Víctimas, a la Secretaría de Hábitat, a Planeación, porque les ayuda a actualizar el CISBEN una vez son residentes permanentes. Que ahí y de manera permanente están todos los servicios de todas las entidades al alcance de todas las personas. Correcto. Nosotros, ¿qué hacemos además? Brindamos un acompañamiento psicosocial en esa inmediatez, y ese acompañamiento psicosocial además muy en lógica de adaptación en la ciudad. Entonces, por ejemplo, en los albergues, venga, recorremos este barrio, venga, yo le cuento a usted dónde está, usted está en Suba, venga, le muestro cómo funciona el sistema de transporte. Ahora cada víctima que llega recibe una tarjeta de Transmilenio cargada con 50 pasajes y eso viene con un acompañamiento de cómo moverse, cómo son las zonas de la ciudad. Solo eso ya es una medida que contribuye a ese proceso de adaptación y de estabilización. Y lo más duro, un techo. ¿Cómo se soluciona el tema de un techo para estas familias que llegan? Eso es lo más duro y yo creo que ese es como el dolor más grande que tienen las víctimas, como querer siempre tener su casa propia. Ese es el reto más grande que tenemos. Nosotros, ¿qué proveemos? En esos primeros 3 meses aseguramos el alojamiento, bien sea en un albergue, que es la medida como más garantista y robusta que hay, sobre todo para esas familias que llegan sin red de apoyo, que no conocen la ciudad, o quienes nos dicen, no, yo ya conozco acá, yo tengo una tía, yo tengo una prima, yo me estoy quedando unos días donde un familiar, les ayudamos con una medida de arriendo. Entonces les pagamos un arriendo por 3 meses, les ayudamos a buscar para que ese contribuyan arriendo. También donde los familiares que los están recibiendo. No, ellos por lo general buscan arriendo para vivir ellos con su núcleo. Exacto. Entonces los acompañamos en ese proceso de buscar el arriendo, sobre todo pues en barrios, digamos, que no estén en zona de riesgo no mitigable, en barrios que sean medianamente seguros, en barrios que estén cerca a servicios. Queremos que cada vez me sea más fácil un colegio, un jardín infantil, un comedor comunitario, porque además eso nos permite ese proceso de estabilización, y ese arriendo es una medida que contribuye a esa estabilización, en tanto la unidad para las víctimas confirma si son víctimas o no, y ahí ya entra, digamos, como a la ruta de la Unidad Nacional para las Víctimas. ¿Cómo es eso que acabas de decir? ¿Confirma o no si es víctima? Claro, lo primero me imagino que es un reconocimiento, un autorreconocimiento de la persona como víctima, ¿no? Creo que eso es el punto de partida. ¿Qué otros factores revisan ustedes o qué otros puntos chequean ustedes para definitivamente sí que entre a todos los procesos estipulados para atender las víctimas? Pues a nosotros como consejería no nos corresponde esa verificación de la calidad de víctima o no. Eso está, digamos, que en la cancha estrictamente la unidad para las víctimas. La unidad lo que hace es como efectivamente revisar, esa persona salió de allá si hay presencia de grupos armados, revisan alertas tempranas. Eso no nos corresponde a nosotros porque pues yo creo que es una cosa que excede las competencias de Bogotá. ¿Nosotros qué hacemos? Como una verificación de buena fe, que es un poco el criterio de la Corte Constitucional. Sí. Usted, cuando recibe una persona que dice que es víctima, usted lo que tiene que asegurar es presumir la buena fe. Entonces esa buena fe, digamos que solamente se entiende que no es buena fe si yo logro comprobar que efectivamente, por ejemplo, una persona que nos dice, yo vengo de Santa Marta, pero yo me meto, reviso sus registros administrativos y me dice que está afiliada a Capital Salud, pues puedo entender que no estabas viviendo en Santa Marta. O reviso y los hijos están matriculados en 3 colegios del distrito. Entonces solamente cuando logramos desvirtuar la buena fe es que ahí Bogotá dice, ok, usted hoy ya no es sujeto de atención de esta serie de sistema de servicios y robustez, digamos que pasa pues, a otros sistemas de servicio. Y hay una pregunta, por supuesto, yo creo que de la condición de víctima no sale uno nunca, ¿no? Yo creo que eso es un dolor que se debe llegar internamente sobre algo que le tocó no vivir, pero en esta ruta del distrito hay un momento, un tiempo en que ya el distrito puede decir, bueno, esta persona ya logró una vida estable en Bogotá, ya tiene un trabajo, ya reconstruyó de alguna manera su vida y puede, digamos, no salir de la condición de víctima, pero salir adelante en su vida. Hay una temporalidad o una ruta o algo que ya podamos ver en algunos casos. Ahí hay como 2 respuestas. Como hay víctimas que les gusta
como cargar con orgullo su rótulo de víctimas, otras que prefieren que les digan sobrevivientes, pero ¿Y eso marca las temporalidades de manera diferencial? No, porque pero entonces es muy difícil porque la conversación con ellas es muy difícil, porque ahí digamos que el país y la Corte Constitucional han ido y vuelto sobre cuándo decimos que ya digamos cuando que todos... siente uno que el país les cumplió, exacto. O sea, que el país les resolvió y les resarció todo lo que exacto. vivieron. Y ahí un poco como el estándar de la Corte ha sido como cuando se vean satisfechos 8 derechos. Y esta es una medición que hace la Unidad para las Víctimas, que se llama Medición de Superación de Situación de Vulnerabilidad para las víctimas de desplazamiento forzado. Y se supone que tú superas como esa vulnerabilidad cuando pasas 4 mediciones seguidas. Y esas mediciones miden 8 derechos. Esas mediciones son cada 6 meses, o sea que es una medición que dura 2 años y yo no me puedo quedar en ningún derecho. Y las 8 es cada una cada 6 meses. Exacto. O sea que estamos hablando de 4 años. De 2 años. ¿No son 6? Son cada 6 meses. Cada 6 meses. Y son 4 mediciones. 4 mediciones, no 8. Listo. Entonces, cuando digamos que una víctima logra superar esos derechos en esas 4 mediciones durante 2 años seguidos sin que ningún derecho se caiga, ahí yo puedo decir que la víctima superó su situación de vulnerabilidad y digamos que ya no entra como todo este andamiaje institucional de cara a buscar pues sobre todo esa estabilización socioeconómica, esa inclusión económica y productiva, esa posibilidad de reconstruir los proyectos de vida, etcétera. Ya hay otras medidas que yo puedo poner en marcha, que hace poquito lo hablábamos como en lógica de pues otro tipo de acompañamientos, por ejemplo acompañamiento psicosocial, medidas de satisfacción, construcción de memoria, pero en esa primer como momento como de robustez, de recursos, de inversión para estabilizar, son esos 8 derechos que se miden. Que son entonces 2 años para poder salir de la condición en el mejor escenario, ¿no? Correcto. Supongo que son procesos que pueden durar más en algunos casos. Sí. Y Isa, un caso que te haya marcado particular, que quieras compartir de una historia de vida en estos procesos que te ha tocado ver. Todas las historias son durísimas, pero yo creo que hay un caso como que lo llevo muy cercano a mi corazón y es el de Glenis Carvajal. Glenis es una mujer absolutamente resiliente, fuerte, es mamá soltera, es una berraca, sale desplazada de Barranca Bermeja por cuenta de que entran los paramilitares a su casa, ejercen violencia sexual contra 2 de sus hijas, sale pues para salvar la vida de sus hijas, llega a Bogotá donde una tía y llega pues realmente a dormir en el piso. No tenían dónde más alojarla, empieza un proceso con sus 2 hijas. Con sus 3 hijas, una tiene condición de discapacidad, con sus 3 hijas. Arranca un proceso como de ella reconstruir su proyecto de vida y Glenis además, pues en lo duro que es llegar a Bogotá, llegar a este clima sin conocer a nadie, sin tener red de apoyo. Glenis además tiene 8 hermanos desaparecidos. Entonces es una historia como de el conflicto que la toca y que la toca y que la toca y le vuelve a tocar. Y cuando yo llegué, lo primero que me tocó fue la noticia de que gracias a una documentación que habíamos hecho en el marco del distrito, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas había encontrado los restos de Martín, su hermano que ya había desaparecido 30 años, en Barranca Bermeja. Entonces, Glenis, empezamos todo el proceso, Medicina Legal lo identifica, llega el momento de la entrega y Glenis me dice, por favor, vaya a Barranca Bermeja conmigo a esa entrega. Y yo decía, wow, esto además fue el Día del Padre del primer año de gobierno, o sea, 2024. Fuimos a Barranca Bermeja con la directora de la unidad de búsqueda, que además es un ser humano absolutamente maravilloso y entregado a estos temas, y acompañamos a la familia a recibir después de 30 años los restos de Martín, a esa entrega y a darles como cristiana sepultura en el lugar que se dispuso y a cerrar como ese capítulo de dolor, que era sobre todo porque además el dolor ahí es mi mamá nunca logró una respuesta sobre qué había pasado con Martín. ¿Y no la tuvo? No la tuvo porque se murió antes de que eso pasara y yo solamente pienso una mamá cómo soporta el dolor de tener 8 hijos desaparecidos y uno cómo se muere sin esas respuestas. Y seguimos buscando a los otros hermanos de Glenis, pero yo creo que ese delito particular, la desaparición forzada, es el delito como de las historias que a mí más me marcan en este trabajo y que más tratamos como de avanzar e impulsar. Pero esa historia de Glenis es una historia impresionante. Que ahí tu labor trasciende las fronteras de Bogotá, ¿no? Estás constantemente trabajando con los territorios, con los puntos de origen. Pues sí, porque yo creo que uno tiene que entender que Bogotá no es una isla.
Y al final la gente que llega acá no es por cuenta de llego a una isla y me desconecto, sino que la gente que llega acá llega con historias, llega con prácticas culturales, llega con formas distintas de hacer memoria, llega a conmemorar hechos que ocurrieron en otros lugares y llega también cargando el dolor de esas historias. Adaptar y entender esos contextos es fundamental para que una víctima se sienta acogida y bien recibida en Bogotá. O sea, solamente como la conversación en el albergue, no, doctora, es que yo vengo de la costa, yo como es plátano, acá no, pues no más papa. Estoy cansada que me den papa en el albergue, tiene toda la razón. Entonces, ese tipo de cosas de entender. Queremos que Bogotá realmente sea esa ciudad de puertas abiertas, que los reciba y que los acoja y que ellos se sientan acogidos acá. Claro, y ahí tocas un punto y es las diferencias culturales, los orígenes. ¿Cómo hace uno para atender y pues estar dándole la mano a las víctimas sin generar más desigualdades al interior? Pues yo creo que primero hay que entender como la condición de las víctimas, como que las víctimas, si uno las revisa como en comparación a otros grupos poblacionales, pues sí tienen una desventaja que es difícil salir de esa desventaja. Como revisamos las cifras de pobreza monetaria y de pobreza extrema, y las víctimas frente a población no víctima son más pobres. Más pobres. Las víctimas, o sea, solamente son más vulnerables dentro de los vulnerables. Exacto, exacto. Y como si uno revisa, está como población migrante, máxima vulnerabilidad, y luego víctimas del conflicto armado, que ahí al interior uno puede incluso revisar como si es afrodescendiente, si no es afrodescendiente, el tipo de hecho victimizante. Hace como un año nos presentaron una tesis súper interesante que analizaba de dónde sale una víctima y qué tan fácil es que esa víctima supere su situación de vulnerabilidad. Entonces, si es una víctima que sale del Pacífico, que es mujer, que tiene pertenencia étnica y que además ha vivido un hecho victimizante como la desaparición forzada, es muy difícil que salga de su situación de vulnerabilidad. Mientras que si es una víctima que sale del Tolima, que no ha vivido ese hecho, sino que puede ser solo desplazamiento, sí, y llega a Bogotá, es mucho más fácil. O sea, esa cancha no es igual, no es pareja, y nuestro rol sí es un poquitico intentar nivelarla para que realmente acá puedan en igualdad como reconstruir esos proyectos de vida. Bien, eso es bien interesante. Y al principio tú hablabas de un tema que me gustaría que exploráramos un poquito, Isa, y es el tema de memoria. Claro, se sabe o todos entendemos que lo que no conocemos o lo que no recordamos, pues estamos como, de alguna manera, podríamos volver a repetir esos errores. Y ahí es donde la memoria cobra un valor bien importante. Y a veces simplificamos el tema de memoria como el evento o el monumento, que no quiero decir que las cosas no sean importantes ni que un monumento tenga un valor simbólico importante, pero la memoria es mucho más, Isabelita. ¿Qué es la memoria? Yo creo que la memoria es una herramienta poderosísima. Hace poquito alguien explicaba la construcción de memoria y entender lo que hemos vivido como la posibilidad de generarle una ráfaga de luz al presente. Y sobre todo hoy, en medio como de estos debates democráticos que estamos viendo, de casos como Milei, casos como Bukele, entender lo que hemos vivido, no solamente como país, sino como mundo, como sociedad, nos permite ponerle como una luz o un halo a entender lo que estamos viendo en el presente. Pero además, yo creo que la memoria tiene un elemento que para mí es muy bonito, y esta es una frase de John Paul Lederach, que es: la memoria no simplemente es para conmemorar, para anclarnos en ese pasado, para recordar ese dolor, volver a sentirlo, etcétera, sino que también la memoria es sobre todo un compromiso con ese país que estamos construyendo. La memoria es esa posibilidad de recordar por qué tenemos que ser una Colombia distinta, por qué tenemos que ser una sociedad y una Bogotá distinta. La memoria es esa herramienta para volver a saber qué estamos haciendo y para dónde vamos, que es como un ancla al pasado y una palanca también hacia el presente. ¿Y cómo la construimos, Isabelita? Porque yo veo, pues estamos en una sociedad de inmediatez, de TikToks, de Instagram, y entender o esa construcción de memoria necesita también una reflexión y profundizar un poco los temas. ¿Cómo logramos desde tu rol de la administración trabajar para construir esa memoria? Yo creo que efectivamente la memoria necesita como un momento como de poder pensar, como de dejar que los pensamientos... No es de inmediatez. Es de mirar, sí, reflexionar. Es como de poder tener un espacio y abrirse a ese espacio para esa reflexión. ¿Cómo lo hacemos?
Nosotros estamos explorando todas las formas. Entonces yo creo que ahí lo mejor que uno puede hacer es buscar cuáles son esas herramientas para comunicar que sean distintas y que nos permitan llegarle a otros públicos. Entonces, por ejemplo, acabamos de lanzar una colección de libros infantiles que se llama Cuando los pájaros no cantaban, que recoge 6 testimonios de cómo el conflicto impactó la vida de niños y niñas, que habla del secuestro, que habla del desplazamiento forzado. Son 6 historias además que salen del Cada libro es una historia de un niño. Sí, entonces esa ya es una herramienta pedagógica para hablar del conflicto en los colegios. Si uno revisa, Bogotá tiene más de 74,000 niños y niñas que han sido víctimas. ¿Y estos son niños desplazados que llegaron a Bogotá y que están contando su historia? No, estos son niños. Realmente una deuda muy grande de la Comisión de la Verdad es que la Comisión de la Verdad nunca pudo entrevistar a niños y niñas víctimas del conflicto por siendo ser niños. menores de edad. Exacto. Y por una cantidad de protocolos, reservas, etcétera. Entonces lo que la Comisión de la Verdad hace es que en el volumen testimonial, que yo creo que es el volumen más bonito que dirige el excomisionado Alejandro Castillejo, y se llama así, Cuando los pájaros no cantaban, para entender ese momento como de silencio en el momento más duro y cruel de la guerra, como cuando hay tanto dolor que se apaga todo. Entonces así se llama el volumen testimonial y escogimos 6 historias donde adultos contaban lo que ellos habían vivido. Un secuestro cuando tenían 11 años, un desplazamiento forzado cuando eran los 6, 7 y 8 años y les tocaba salir del Salado, atravesar el páramo y sentir que en ese lugar el sol ya no brillaba. Un desplazamiento que hace que no pudieran volver a jugar fútbol en la cancha del pueblo donde estaban, etcétera. Cogimos Estos son esos los 6 niños relatos. que hoy en día son adultos, Sí. Y cargaron con Y lo siguen con cargando, dolor. y siguen cargando ese dolor y cómo la vida se les partió en 2. Entonces, lo que hicimos fue coger esos testimonios, adaptarlos, ilustrarlos y construir una herramienta pedagógica, porque muchas veces acá decimos la memoria la hacen los adultos o del conflicto armado uno no habla con los niños y las niñas, y sí hay que hablarlo. Y ellos sí tienen que contar y tienen mucho que decir sobre cómo lo viven. Incluso en las activaciones que hemos empezado a hacer en los colegios, los niños y las niñas nos dicen: yo quisiera decirle a mi abuelita que siento mucho lo que vivió, que ahora entiendo sus historias y quisiera decirle que lo siento mucho, que me va a pesar que ella haya tenido que vivir eso. O nos dicen: ya entiendo por qué mi vecina tuvo que llegar de la costa y ahora está en mi colegio. O ya entiendo por qué mi prima dejamos de verla 3 meses y después volvimos a verla. Como eso es algo que sigue pasando. O sea, esto no es un país donde esto ya no pasa, entonces estamos hablando de un pasado, sino que sigue siendo desafortunadamente nuestro presente y necesitamos herramientas para abordarlo. La colección de libros es una herramienta. 2, exposiciones. El arte yo creo que siempre nos ayuda. Pero un poquito más sobre la colección de libros, y coincide también con el 9 de abril, ¿no? Con el Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Está pensado para salir el 9 de abril ¿O salió el 9 de abril pensado para la conmemoración? Sí, lo pensamos para la conmemoración porque el 9 de abril siempre ha girado en torno como a que el país haga un alto en el camino y se acuerde de las víctimas, un poco en lógica de solidaridad, de entender, de empatía, de recordar y refrendar este compromiso con la no repetición, pero poca atención se le pone a los niños y a las niñas víctimas, que además siguen llegando a esta ciudad. Entonces dijimos, dediquemos este 9 de abril a la niñez que ha sido víctima del conflicto, pero sobre todo porque necesitamos que vivir un hecho del conflicto no los defina para siempre. Como que acá siempre se dice, los niños son el futuro, los niños son el futuro, pero si no atendemos el presente, desafortunadamente un hecho victimizante puede ser algo que determine tu futuro y eso es lo que no queremos. ¿Y qué efecto a futuro puede tener este enfoque de alguna manera diferencial, pensado en los niños? Yo creo que este enfoque diferencial puede al final permitirnos a contribuir a que esos proyectos de vida se construyan como con más libertad. Una cosa que a mí me impresiona mucho es que cuando tú hablas con niños y niñas, si han sido víctimas del conflicto, lo que sueñan y aspiran a hacer cuando grandes es algo distinto a quien no ha sido víctima. Entonces, si tú hablas con un niño o una niña que, no sé, está en un colegio privado en el norte de Bogotá, te puede decir, quiero ser astronauta, y un niño o niña víctima te puede decir, no, yo quiero ser soldado porque quiero defender como lo que nos pasó y que no tengamos que salir de nuestra casa. Eso es solo una historia que hemos recolectado y eso es algo que uno dice, no puede ser que vivir algo así te condicione no solamente como piensas hoy, sino como sueñas, como no perdamos como esa posibilidad de que sean libres para soñar, ser lo que quieran ser. Entonces, hoy atender eso, queremos poder como generar las herramientas para que eso no pase, que ese hecho, ese desplazamiento no los condicione para siempre. Bueno, no me ha llegado a mi colección todavía.
Pues es que tenemos una cosa particular con esta colección y es que queremos que no sea una colección que se quede en las bibliotecas de las casas, que la gente la lea una vez y ahí se quede de adorno, porque queremos realmente que le llegue a los niños y a las niñas. Entonces nuestra prioridad ha sido repartirla en la red de colegios por puede la ser memoria. en PDF, Sí, en PDF segurísimo llega. Bueno, pensando y migrando un poco hacia el futuro, ¿qué es esa milla extra que nos falta? O sea, ¿en dónde estamos hoy parados en atención y reparación de víctimas? ¿Y qué es esa milla que nos falta? La milla que nos falta es lograr engranar los distintos programas del Estado para poder, entre todos, contribuir a esa reparación integral. Entonces, se entiende la reparación y el programa de reparación como una cosa aparte, la inversión en los territorios rurales como otra cosa aparte, y si yo lograra que engranaran, podría avanzar en esos esfuerzos de una manera más rápida. Que eso era una idea que yo creo que todavía estamos a tiempo de recuperar del Acuerdo de Paz, y es que cuando se quería implementar los PEDETs, pues yo construía una visión del territorio con la comunidad y ahí iba identificando esas cosas que son fundamentales para la reparación a víctimas del conflicto y sobre todo los planes de reparación colectiva. Entonces yo ahí logro coger un plan de reparación colectiva en un territorio, adicionalmente como una serie de demandas al final que son de política pública y generan desarrollo, y si logro acompasarlos y hacer esa inversión, pues avanzo más rápidamente en la reparación. Desafortunadamente eso no pasa, entonces hoy tenemos es como múltiples listas de mercado, y engranar es yo creo que lo que haría que este esfuerzo fuera mucho más eficiente y eficaz. Exacto. Y a Bogotá, para consolidarse como una ciudad que no solo recibe, sino que acompaña de verdad a las víctimas. Yo creo que en Bogotá nos falta... Ahora, déjame pensar. Sin decir que no son unos esfuerzos gigantescos lo que se está haciendo, pero ¿qué más se puede hacer en Bogotá? Que no sea aumentar presupuestos, o sea, cosas evidentes que serían muy buenas, pero ¿qué más puede ser? Yo creo que nos falta más trabajar con el sector privado para vincular efectivamente a las víctimas del conflicto en oportunidades de inclusión económica y productiva. Muchas veces lo que nos pasa es hoy por hoy, ¿qué rol tiene el sector privado? Pues el sector privado, realmente mi sensación es que la sociedad está un poquito agotada de este tema del conflicto, entonces hay muchas barreras para que una víctima acceda a un empleo, porque te dicen no, es desplazada, no, se va a ir de la ciudad, no, es que no tiene las capacidades, no, es que no tiene el conocimiento, no, es que no tiene internet en la casa para hacer la entrevista, y pues claro, son una cantidad de barreras que enfrenta una víctima, pues que llega desplazado con la ropa que se trae a su espalda, que no tiene un computador, que no tiene internet. Lograr esa sensibilidad en el sector privado para tener un enfoque diferencial de decir, venga, la diversidad puede generar más productividad, hagamos un esfuerzo para vincular a esta población. ¿O pensarlo en términos de incentivos? Sí, hoy hay incentivos, pero aún así es difícil lograr que el sector privado contrate víctimas del conflicto. Ahí hay una barrera importante y era con lo que arrancamos hablando, ¿no? Entender que el conflicto no es de uno, sino es un tema de toda la sociedad. Exacto. Que nos afecta a todos. Bueno, y para cerrar, ¿estamos construyendo paz en Bogotá, Isabelita? Sí. Pensé que sí. Bueno. Es que pensé que era una pregunta rápida. Bueno. ¿Estamos construyendo paz en Bogotá? Sí, todos los días, en todos los niveles. ¿Hemos cambiado como cultura en Bogotá para aportar a esa construcción de paz? Yo creo que estamos cambiando, creo que nos falta sobre todo, digamos que trabajamos mucho con población víctima, con población excombatiente por nuestra misionalidad, no trabajamos tanto con las comunidades que no tienen ninguna de las dos categorías, pero que al final son comunidades de acogida. Y yo solo reconstruir el tejido social si logro hacer este engranaje entre todos los que viven en un barrio que puede ser población vulnerable, una víctima, un migrante, un excombatiente. La verdadera integración. La verdadera integración, sí. Como ahí nos falta. Eso yo creo que ya es un trabajo como a nivel mucho más comunitario que queremos fortalecer, que queremos robustecer, y yo creo que la paz realmente está ahí, como en esa escala de entender lo que pasa a nivel barrial. Bueno, ahora sí, preguntas rápidas. Entonces, tú me dices lo primero que se te venga a la cabeza o que se te ocurra, sin pensarlo mucho. Un territorio de Colombia que te haya marcado. Bojayá. Un aprendizaje del acuerdo de paz que no podemos olvidar. Escuchar a las víctimas. Una palabra que defina la paz hoy. Remar. Como creo que la paz hoy es algo que nos toca. Sin parar. Perdón, sí. Lo que hace única a Bogotá en atención a víctimas. La robustez.
Un hábito cotidiano que construya reconciliación. Saludar a todos. Como creo que si uno lograra eso, el mínimo acto como de amabilidad ayudaría. Bueno, y la última, ¿planes o planos? Planos. Bueno, Isabelita, fantástica entrevista. Gracias por contarnos, abrirnos más y poder profundizar este mundo que es tan importante que todos los bogotanos y bogotanas entendamos que la paz la construimos todos, que es una tarea de todos los días y articularnos, trabajar de la mano, trabajar como comunidad para poder acoger víctimas y poder, digamos, entre todos superar todas estas barreras y todas estas dificultades que hemos venido teniendo en este país por tanto tiempo. Muchísimas gracias por estar hoy acá. Gracias a ustedes por esta invitación. Este fue el 5º episodio de la 2ª temporada de Planes y Planos. Síganos acompañando en todas nuestras redes, en Spotify, en nuestra página www.sdp.gov.co y en todas nuestras redes sociales.